cosas que quiero que recuerden, solamente que recuerden, porque estamos hablando desde el punto de vista de parásito todavía, no estamos hablando clínicamente malaria. Siempre les han hablado de 4 especies, acuérdense que son 5, no son 4 especies, son 5 especies, hay una quinta especie, así se le llama. Así como en pediatría les van a preguntar por la quinta enfermedad, por la sexta enfermedad, aquí también les van a preguntar probablemente por la quinta especie. Esta quinta especie es lo que están viendo aquí. Siempre les han hablado de Falciparum, de Vivax, es lo que más usamos. Y lo que tenemos en el Perú en gran cantidad, ¿cuál es? Vivax. Vivax tenemos por todo lado, ¿ya? Vivax hace hifnozoitos a nivel del hígado, Falciparum no lo hace. Por lo tanto, no se usa primaquina en Falciparum. En Vivax sí, ¿ya? ¿Cuál es más letal? Falciparum. Pero ¿cuál produce más morbilidad? Vivax. Vivax te enferma a más gente, ¿ya? El Falciparum te puede matar. Son cosas para diferenciar. Malariae, ¿tenemos en el Perú? Sí tenemos en el Perú. Tenemos básicamente en las zonas de los valles de río Apurímac y se reporta muy esporádicamente, anecdóticamente. Cada ciertos años se reporta 2, 3 casos. El Plasmodium malariae no hace hifnozoitos. Por lo tanto, ¿con qué se trata? Solamente con cloroquina. No necesitas primaquina. Y aquí vienen los dos que no tenemos supuestamente en nuestro medio. Uno de ellos es el Plasmodium ovale. No lo tenemos, como ven en el África sí existe, ¿ya? No lo tenemos en nuestro medio y también hace hifnozoitos, igual que el Vivax. Son los dos únicos. Y este otro es el Plasmodium naulesi, la quinta especie. Este Plasmodium naulesi estaba descrito en primates no humanos por mucho tiempo, ¿ya? En la zona de Malasia se describía. ¿Saben qué es lo que sucede? Y esto es importante que lo entiendan. Habíamos hablado de en el Perú, vamos a ponernos como ejemplo, habíamos hablado que en el Perú tenemos Plasmodium falciparum y Vivax fundamentalmente. Vivax produce gran morbilidad. Es raro que una persona se muera con Plasmodium Vivax, falciparum sí te puede matar. Y el malariae prácticamente no te hace nada porque le das cloroquina, ni siquiera primaquina, cloroquina nada más y solucionas el problema. Ya. ¿Qué es lo que sucedía? Resulta que hubieron algunos casos reportados de Plasmodium malariae correctamente tratados que sin embargo se murieron. Entonces ahí ya uno para las orejas. Dice, no es posible que el Plasmodium malariae mate. Claro, para algunos decían, es un Plasmodium malariae agresivo. Pero a alguien se le ocurrió tomar muestras séricas y correrles PCR, o sea, reacción en cadena en polimerasa. En la gota gruesa se veía como Plasmodium malariae. Para cualquier ojo experto, eso era Plasmodium malariae. Correctamente tratado, sin embargo, con éxito letal en los pacientes, o sea, fallecían. ¿Qué cosa es lo que han hecho? Han usado reacción en cadena en polimerasa y se dan cuenta que no es Plasmodium malariae, es Plasmodium naulesi, que se consideraba que solamente era una especie que afectaba a primates no humanos. Entonces empiezan a describir los primeros casos entre el año 2007, 2008 más o menos, ya los primeros casos en humanos de Plasmodium naulesi. Entonces, ¿qué cosa podríamos resumir de este Plasmodium naulesi? Es un Plasmodium que en la gota gruesa se ve como malariae, sin embargo clínicamente se comporta como falciparum, ¿ya? Porque obviamente no es malariae, es naulesi. ¿Tenemos en nuestro medio? No lo tenemos felizmente, ¿ya? Aunque últimamente en Brasil se ha reportado algunos casos, ¿ya? Y si tenemos en Brasil, de repente en algún momento por nuestros lares, ¿no? Pero Plasmodium ovale no hay. Fíjense que en Sudamérica lo que prevalece es Vivax y el Perú también es algo parecido. Falciparum es importante. A diferencia del África, miren, Falciparum es más común. Vivax casi no. Ahí sí hay más malariae, ovale y hasta naulesi. Es otra realidad. En nuestro medio es básicamente Vivax. Más o menos la cosa va por ahí, ¿ya? Más o menos la cosa va por ahí. Aquí está solamente para mostrarles, no tiene otra intención, cómo se van describiendo los primeros casos de Plasmodium naulesi. En humanos dice, porque obviamente en primates sí ya se sabía que existía, ¿ya? ¿Qué es lo que han hecho? Miren, en la gota gruesa se ve similar. Cuando hacen estudios de PCR se dan cuenta de que se trata de otra especie. ¿Qué cosa tienen que acordarse ustedes cuando les hablen de malaria desde el punto de vista de la parasitología? No la parte clínica de resistencia a antimaláricos, de tratamiento, no de eso, sino de la parte
que corresponde a parásito. En la gota gruesa, cuando les hablen de trofozoitos, les están hablando solamente de Plasmodium vivax, no se olviden. Trofozoitos para ustedes es sinónimo de Plasmodium vivax. Ahora, si les hablan en el enunciado gametocitos, eso es falciparum. ¿Estamos de acuerdo? Gametocitos, sinónimo de falciparum. Trofozoitos, sinónimo de vivax. Y alguien me dirá, ¿y si me hablan de las dos cosas? Falciparum. ¿Ya? O sea, para que sea vivax, solamente tienen que mencionarles a trofozoitos. Nada más. Basta que incluyan la palabra gametocitos, eso es falciparum. ¿Ya? Eso es falciparum. ¿Y cuál de las dos, la superior o la inferior, será gametocitos? Como ya lo vieron, esta lámina superior sería gametocito, ¿no es cierto? Tal como lo han visto en el video. Y esto viene a ser trofozoitos, que es un poco más complicado de digamos, poder ver. ¿Por qué les comento? Porque hay preguntas donde dicen una persona que estuvo en una zona de transmisión, etcétera. A la gota gruesa se observan trofozoitos. Todavía les colocan algo más, trofozoitos en anillo, digamos. Basta que les diga trofozoitos, eso es vivax. ¿Ya? Mientras no les mencione gametocitos. Si incluye gametocitos en el enunciado, eso es falciparum. ¿Ya? Eso es lo que tienen que acordarse. Esta imagen corresponde a los gametocitos. ¿Ya? Imagen en banana le llaman, en salchicha también. ¿Ya? Y los trofozoitos sí tienen una diversidad de formas. Hay varios estadios incluso. A ver, respondamos, aterricemos, como siempre digo, para no salirnos por la tangente, recordemos lo que viene en los exámenes y respondamos. ¿Cuál es la forma infectante de la malaria para el ser humano? Pregunta Mir, del año 2010. Así de sencillo. ¿Cuál es? ¿Complicado? No, no es cierto. Es por ozoitos. ¿Cuál es la forma tisular de malaria que queda anidada a nivel hepático? ¿Cómo se llama? Así es, ifnozoitos. Es la forma que se queda en el hígado. ¿Y con qué cosa se trata? Con primaquina. ¿Ya? Con primaquina. La cloroquina no funciona ahí. No existe otro antimalárico, excepto la primaquina, que funcione a ese nivel. Muy bien. ¿Qué especies de malaria desarrollan formas tisulares hepáticas entre paréntesis ifnozoitos? Ahí les dan Vivax, Falciparum, Malariae, Ovale, Naulesi. ¿Cuál eligen? Vivax, sí, ¿no es cierto o no? ¿Cuál es el otro? O sea, la alternativa. ¿No es cierto? Aquí está bien. Vivax y Ovale. No hay otro. ¿Ya? Son las dos únicas formas que desarrollan ifnozoitos, donde se debe de usar necesariamente la primaquina. ¿Qué especie de malaria es fácil de confundir en la gota gruesa como la especie Malariae? Sin embargo, puede desarrollar cuadros severos con alta letalidad. Al grano. ¿Cuál era? Naulesi. ¿Ya? No se olviden. Plasmodium naulesi. ¿Cuál es el antimalárico que está contraindicado en gestantes? Y en niños menores de 6 meses, la primaquina, ¿no? ¿Por qué? Porque produce metahemoglobinemia. Hay que tener cuidado. ¿Ya? No se usa la primaquina. Alguien me dirá, ¿y qué se hace en una gestante? Ya lo vamos a hablar eso cuando hablemos de terapéutica, pero les adelanto, lo que se hace es tratarla con cloroquina, seguir dándole cloroquina semanal hasta el parto, y cuando ya es puérpera, le completamos la primaquina. ¿Ya? Esa es la idea. Para que la cosa quede más o menos clara, si yo tengo una persona infectada con Plasmodium vivax, que es lo más común en nuestro medio, y le doy solo cloroquina, ¿la persona se sentirá mejor o no? ¿Qué dicen? Sí, la persona clínicamente queda sana. Claro, porque lo único que le ha quedado son los ifnozoitos a nivel hepático, pero eso no le causa molestias. Va a estar sana hasta que vuelva, ¿no?, a activar esos ifnozoitos. Entonces, tratando solo con cloroquina, por supuesto que sí se puede conseguir resultados importantes. ¿Ya? Hay que tener cuidado. Y ahí viene un gran problema que se da en nuestro medio. ¿Ya? Existe un fármaco que se llama Fansidar.
El fansidar tiene sulfadoxina piremetamina, ¿ya? Que se usa para Plasmodium falciparum. No tiene primaquina. Entonces mucha gente, como se trata con una sola dosis o a veces hasta con 3 nada más y es más fácil tomar, vende este tipo de fármacos en zonas de transmisión de Vivax. Entonces la persona, ¿qué pasa? Toma, se siente bien, se siente curada, pero no sabe que está aportando a nivel hepático gran cantidad de difnosoitos y es un problema para la salud pública. ¿Ya? Esas cosas a veces uno tiene que buscar estrategias. Ya eso ya lo veremos cuando hagamos salud pública epidemia. ¿Va quedando claro? Ya. Y este es su primo hermano de la malaria. Y digo primo hermano porque se parece, pero es más simple su ciclo. ¿Cuál era la forma infectante de la malaria? Esporozoito. Y como esta babesia también es un apicomplex o un esporozoario, ¿cuál será su forma infectante? También un esporozoito. El esporozoito es lo que ingresa. La diferencia es que aquí están involucradas los ectoparásitos, garrapatas fundamentalmente, ¿ya? Garrapatas fundamentalmente. Nos inoculan el esporozoito. ¿Qué cosa hacía el esporozoito en la malaria? Se iba al hígado, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la diferencia es que la babesia no tiene fase hepática. Y si no hay la fase en el hígado, ¿a dónde se va? A la sangre. ¿Y qué cosa hacía la malaria en la sangre? ¿Qué cosa buscaba? Glóbulos rojos, producía hemólisis. Por lo tanto, ¿qué cosa hará la babesia? También hará hemólisis. Y ese es el marcador clínico de la babesia. ¿Qué cosa produce la babesia fundamentalmente? Anemia hemolítica. ¿Ya? Anemia hemolítica. Lo que estoy buscando es que hagan ustedes una relación, una asociación de ideas, de tal manera que la cosa quede sencilla. ¿Se entiende? Así de simple. La babesia es también similar al caso del Plasmodium, un apicomplex que ingresa en forma de esporozoito, ¿ya? De frente se va a la sangre, produce hemólisis y justamente el cuadro clínico característico de la babesia es una anemia hemolítica, ¿ya? Es una anemia hemolítica. ¿Quién lo transmite? Ya no es el mosquito anófeles. Aquí tiene que ver ectoparásitos tipo garrapatas, ¿ya? Asociado mucho a roedores. En los roedores también se produce lo mismo. Babesia. Ahí está. Una garrapata que después que ha ingerido gran cantidad de sangre, ¿no? Hay una babesia microti que es la más común y esta otra babesia divergens que no es tan común por descarte. Ya, la más común es la microti. ¿Ya? Babesia microti. También se ve en gota gruesa. ¿Ya? También se ve en gota gruesa. Solamente para completar la idea, porque en realidad esto no es algo que se ve en nuestro medio. ¿Ya? No es algo, digamos, que nos incumba mucho. La malaria sí. Dice la manifestación clínica más habitual de la infección por babesia SP es... Pregunta examen, ¿ah? No es algo que yo me he inventado. ¿Cuál es? Diarrea, neumonía inmunodeprimidos, embriopatía, anemia hemolítica, meningitis. ¿Qué marcarían? Anemia hemolítica. Así es. Sencillísimo. ¿Ya? Sencillísimo. Forma infectante, esporozoito, ¿no? La mayoría de los casos de babesia son producidos por la especie. También esta es una cosa muy directa. Babesia microti, ¿no es cierto? No se olviden, ¿ah? Esos dos nombrecitos nada más. Va quedando claro, ¿no? Muy bien. Hemos terminado unicelulares. Ya nos toca hacer ahora la otra parte. La otra parte era cilíndricos o eran planos, ¿no? Empecemos con los cilíndricos, nematelmintos. Y una cosa que en los exámenes acostumbra venir siempre y seguirá viniendo es este famoso ciclo de luz. ¿Ya? No se confundan con el síndrome de Lofer, que es otra cosa. Claro que está relacionado y una cosa tiene que ver con la otra, pero no es lo mismo. ¿Ya? Este ciclo de luz no es otra cosa que el paso por tejido pulmonar, ¿no? De los estadios evolutivos de este tipo de parásitos. ¿Ya? Siempre con el dibujito se ve mejor. Ingresa, en estos casos son huevos, ¿ya? Huevos embrionados. Larva, ¿no es cierto?
Esta larva, ¿qué hace? Perfora el intestino y busca los capilares sanguíneos. Yo les pregunto, todo lo que es, hasta ahí lo voy a dejar, todo lo que es retorno venoso, ¿a dónde va? ¿A cuál de las aurículas? Así es. Entonces justamente ahí va, y de la aurícula derecha pasará a ventrículo derecho, ¿no? Y del ventrículo derecho se irá por la arteria pulmonar a los pulmones, ¿no? Y en los pulmones rompe también tabiques interalveolares, produce hemoptisis muchas veces, tos, sube hasta la tráquea y es nuevamente deglutida. Ese es el ciclo de luz. Estamos repasando. Eso ya lo saben hasta por demás. ¿Ya? Y ahí desarrolla obviamente su forma adulta. ¿Todos los helmintos hacen eso? No. Hay un grupo especial y eso es pregunta de examen. ¿Ya? Eso es pregunta de examen. Ahí está. El ejemplo clásico de este ciclo es el Ascaris. Sin embargo, no es solamente el Ascaris. Hay un grupo especial ahí que tiene que ver. ¿Ya? Entonces, los nemátodos o nematelmintos, de acuerdo a su ciclo de vida, ¿ya? Que no tienen migración hacia los pulmones, son estos dos. Para que se acuerden. Porque les podrían preguntar, así como les preguntan cuáles son los que hacen, les podrían preguntar cuáles son los que no tienen que ver. ¿No es cierto? Entonces, los que tienen que ver con ese ciclo pulmonar, con esa migración a nivel de tejido pulmonar, son estos dos que están aquí. El Trichuris trichura y el Enterobius vermicularis. ¿Ya? Enterobius vermicularis o Oxyurus, ¿no es cierto? Y el Trichuris trichura. Los dos. ¿Ya? Los dos no tienen paso por pulmón. Acuérdense. No siempre les van a preguntar cuáles son los que tienen paso pulmonar. Les pueden preguntar cuáles son los que no tienen paso a ese nivel. Y son esos dos, Trichuris trichura y Enterobius vermicularis. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿por qué confundimos con el síndrome de Löfer? El síndrome de Löfer es las manifestaciones netamente pulmonares. ¿Ya? Que no necesariamente es por parásitos. Claro, tiene que ver en ese ciclo de luz que algunos parásitos realizan, se produce el síndrome de Löfer, ya que es un cuadro de neumonitis asociado a veces a hemoptisis, ¿no? Tos productiva, etcétera, que no tiene que ver con agentes infecciosos bacterianos, ¿ya? Y que es transitorio, ya, eso se llama síndrome de Löfer, ¿ya? Básicamente inflamación de las vías respiratorias, ¿ya? Con la anatomía conservada, ¿no es cierto? Y así como había el Trichuris trichura y el Enterobius vermicularis que no realizan ese ciclo pulmonar, hay otros que sí realizan el ciclo pulmonar y eso es pregunta de examen. ¿Cuáles son? Ascaris lumbricoides, ¿no es cierto? Anquilostoma duodenal, y ahí podemos agregar al Necator americanus, ¿no es cierto? Y el otro es el Strongyloides stercoralis. Esos cuatro sí hacen ciclo pulmonar. Pregunta de examen. Más de una vez han preguntado. Ascaris lumbricoides, ¿no? Anquilostoma duodenal, Necator americanus por extensión podríamos también decir, o sea, incluir a los dos gusanos ganchudos ahí, y Strongyloides stercoralis, ¿no? Ahí están. 3 aquí, en realidad 4, que podría ser motivo de examen en alguna de las preguntas, ¿ya? Estos sí son los que tienen ciclo dentro de los nemátodos, ciclo intestinal con migración a través de los pulmones, ¿no? Produciendo ese síndrome Löfer durante ese ciclo de luz. Ascaris lumbricoides, Necator americanus, Anquilostoma duodenal y Strongyloides stercoralis. Ahí están. No se olviden, ¿ya? No se olviden, eso es cantado, eso siempre preguntan. Y aquí está. Existen parásitos que realizan un ciclo a nivel pulmonar. Entre ellos se encuentran, esto fue pregunta del 2005, creo, si mal no recuerdo. Ascaris lumbricoides, sí, ¿no es cierto? Muy bien. Necator americanus también. Strongyloides stercoralis también, ¿no? Hemos visto que Enterobius vermicularis no tiene nada que ver, ¿ya? Trichuris trichura tampoco. Toxocara canis es un parásito algo especial, lo vamos a tocar. Produce una uveitis posterior, puede producir ceguera, ¿ya? Eso lo vamos a ver en su momento. ¿Cuál sería la alternativa correcta aquí?
Así es, ¿no? Ascaris, Necator y estrongiloides, ¿no es cierto? Esto les pueden preguntar de diferentes maneras, pero siempre les van a decir quiénes participan y quiénes no. Eso tienen que grabarlo bien. Dentro de este mismo grupo de los nematelmintos o gusanos cilíndricos, ¿ya? Cuando nosotros hablemos de estrongiloides, tenemos que recordar cosas importantes. Del estrongiloides, si ustedes revisan desde el año 2000, creo, todos los años preguntan sobre estrongiloides y no sé por qué les encanta preguntar sobre la forma infectante, ¿ya? Y la forma como uno se puede infectar. De diferentes maneras. En un examen les preguntan cuál es la forma infectante del estrongiloides stercoralis. Al siguiente examen les preguntan todos los siguientes parásitos se transmiten por fecalismo excepto, y la respuesta es estrongiloides stercoralis. A la siguiente les preguntan digamos algo más o menos parecido, pero enunciado de diferente manera. ¿Por qué? Porque es importante que uno, dentro del ciclo del estrongiloides, una de las cosas más importantes es justamente cuál es la forma para infectarse. Entonces no pueden omitir esa situación importante por simplemente no preguntar. Entonces les van a volver a preguntar algo parecido, ¿ya? Entonces hay que acordarse que en el estrongiloides stercolaris existe la forma larvaria, ¿ya? La forma larvaria, y en la forma larvaria hay dos estadios bien definidos. Uno es la larva rafditiforme y la otra larva, la larva filariforme, ¿ya? ¿Y cuál es la forma que infecta? ¿Cuál es la forma que infecta al ser humano? ¿Cómo ingresa? ¿Cómo entra al organismo? Primero hace fila para entrar y luego entra. La forma filariforme, ¿ya? La forma filariforme es la forma como ingresa. ¿Y por dónde ingresa? No ingresa por anoboca, no ingresa por sustancias alimenticias contaminadas, sino básicamente por piel dañada. Personas que no usan calzado y que transitan en una zona infestada por larvas filariformes de estrongiloides stercolaris. Por esas fisuras a nivel de piel, sobre todo de miembros inferiores, en pies puede ingresar, ¿ya? Y por ahí obviamente ingresa. Entonces esta larva filariforme ingresa, busca capilares, ¿ya? De los capilares de frente se va ¿a dónde? Todo lo que es retorno venoso, lo que hemos visto. Corazón derecho, pasa a pulmones, ¿no? De pulmones asciende nuevamente a tráquea y de tráquea llega a nivel de intestino. Ahí va a desarrollar, ¿ya? Y puede haber una autoinfestación, se llama esto, ¿ya? Desarrolla hasta la forma larvaria muchas veces, hasta la forma de larva rafditiforme, pasa a filariforme y ahí mismo se autoinfesta. O sea, no necesariamente tiene que volver a salir, ¿ya? O sea, esta autoinfestación del estrongiloides es básicamente para las personas que ya están infectadas. O sea, el que ya está infectado puede reinfectarse endógenamente, ¿ya? Pero aquella persona que no está infectada obviamente solamente tiene una forma, que es exteriormente, ¿ya? Por el no uso de calzado fundamentalmente. ¿Qué características tienen que recordar el estrongiloides y que les pueden preguntar? Uno es la forma infectante. No se olviden, larva filariforme. Dos, acordarse de que no se transmite por fecal oral. O sea, no interviene el fecalismo, ¿ya? Porque obviamente es por piel dañada. Tres, tienen que acordarse que es uno de los parásitos que produce intensa hipereosinofilia. Cuatro, que está asociado fundamentalmente a pacientes inmunosuprimidos. Estrongiloides es casi un sinónimo de inmunosuprimido. Y hay una infección asociada muy común. ¿Se acuerdan cuál es? El HTLV1, ¿no es cierto? Persona con estrongiloides, hay que investigarle infección por HTLV1. O al revés también. Persona diagnosticada de infección por HTLV1, tenemos que investigarle estrongiloides. ¿Qué cosa produce el HTLV1? La paraparesis espástica tropical. Está asociada, no es que la produce, ¿no? Está asociada a unos linfomas cutáneos también, ¿ya? Linfomas cutáneos, la paraparesis espástica tropical, ¿no? Y
muy característicamente asociada también a la infección, a la hiperinfestación por estrongiloides. ¿Qué pasaba si es que no había hipereosinofilia? Porque hemos dicho que es uno de los parásitos que más intensamente produce esa reacción con hipereosinofilia. Si tienen una persona que está infestada por estrongiloides en gran cantidad y no ven hipereosinofilia en su hemograma, deben de preocuparse. Es un signo de mal pronóstico, ¿ya? Un signo de mal pronóstico es que las personas infectadas por estrongiloides no desarrollen hipereosinofilia. No se olviden. Muy bien. A ver, según vayamos avanzando, seguiremos viendo. Miren, por ejemplo, acá nos dice cuál de los siguientes enteroparásitos no se transmite por fecalismo. Esa es una de las formas como preguntan. Y estoy casi convencido que va a volver a venir una pregunta similar, ¿ya? Porque es una de las cosas más importantes que hay que acordarse del estrongiloides. ¿Cuál es? Obviamente es estrongiloides, ¿no es cierto? Porque tanto Ascaris como Entamoeba, como Trichuris trichura son parásitos que se transmiten por fecalismo, Cryptosporidium parvum también, ¿no? Pero está asociado a pacientes con VIH, como habíamos comentado. Y muy asociado a cómo es la forma de transmisión es la forma infectante, ¿no? Y la forma infectante es larva filariforme, no se olviden, ¿ah? No vayan a marcar rhabditiforme. Acá nos dice, ante un caso de infección por estrongiloides estercoralis, la ausencia de eosinofilia, justamente hace referencia a lo que les comentaba. ¿Qué elegirían ahí? Dice, ¿mejor el pronóstico? No. ¿Es una característica común? Tampoco. Lo común es que tenga hipereosinofilia. ¿Empeora el pronóstico? Sí. Está asociado a peor pronóstico. Siempre existe hipereosinofilia. Ustedes saben que la palabra siempre en un examen de medicina no existe. La palabra nunca tampoco, ¿no? Es lo primero que tienen que descartar. Donde exista respuestas relativas, en ocasiones, a veces, etcétera, generalmente ahí está la respuesta. En esas respuestas absolutas no. Entonces, empeora el pronóstico. Es un signo de mal pronóstico el que una hiperinfestación por estrongiloides carezca de hipereosinofilia. El único parásito, diríamos, que tiene esa característica, que a pesar de haber una hiperinfestación no hay hipereosinofilia, es Giardia. Ya hemos dicho, Giardia no va con hipereosinofilia, todo lo demás sí, ¿ya? Y los que más producen, habíamos dicho, fasciole hepática, ¿ya? Más o menos por ahí está Paragonimus, que son prácticamente lo mismo, y hay nada más estrongiloides, de lejos. Ascaris ya mucho menos y los demás también, ¿ya? Pero el que no produce hipereosinofilia es Giardia. Una hiperinfestación por estrongiloides estercoralis puede asociarse a otras patologías como, a ver, vamos a ver. Paraparesia espástica tropical podría haber. A ver, no se apresuren. Claro, ¿por qué? Porque el estrongiloides está asociado a infección por HTLV1. Y la infección por HTLV1 está asociada a la paraparesia espástica tropical, o sea, de forma indirecta, sí, ¿no es cierto? El siguiente dice infección por HTLV1, eso sí, clarísimo. ¿Cuál marcarían si ya tienen dos y están en el examen? Si yo estaría seguro de la A y seguro de la B, y ahí veo todas, yo ya ni miro lo demás y marco todas. Porque me van a calificar por pregunta bien contestada y yo necesito ganar tiempo, ¿ya? O lógicamente infección por VIH también es real porque es inmunosuprimido. Hemos dicho que estrongiloides es casi patrimonio de los inmunosuprimidos. ¿Lupus es una enfermedad inmunosupresora o no? Claro, también. Por lo tanto, sí es posible encontrar estrongiloides. Por eso es que cuando ustedes van a hacer pulsos de metilprednisolona en pacientes lúpicos, por ejemplo, lo primero que tienen que hacer es desfocalizar. Y desfocalizar significa que ustedes tienen que buscar que no tenga parásitos, que no tenga infecciones latentes, etcétera, porque le dan el corticoide y lo pueden matar al paciente. Muy bien. Muy bien, eso es lo que tiene que acordarse de estrongiloides. ¿Qué otras infecciones o qué otras situaciones clínicas es, digamos, compatible con un inmunosuprimido?
Ya, una es la infestación por estrongiloides. Yo encuentro una persona que tiene estrongiloides, sospecho que es inmunosuprimido y le busco cuál es su inmunosupresión. Puede ser VIH, puede ser infección por HTLV1, puede ser lupus, puede ser una neoplasia, puede ser varias cosas. Otras cosas, a ver, de lo más común, candidiasis oral. Si ustedes encuentran candidiasis oral en una persona, esa persona es inmunosuprimida. Hay que buscar qué cosa puede ser. VIH es una posibilidad, pero también puede ser otras cosas. Otra cosa que les indique inmunosupresión, que no es tan, digamos, tomado en cuenta, pero que sí debería tomarse en cuenta, valga la redundancia. ¿Se acuerdan? La onicomicosis en uñas de las manos. Onicomicosis en uñas de las manos no es algo común. En uñas de los pies sí. Persona que use calzado cerrado permanentemente por motivos de trabajo, etcétera, es posible que desarrolle onicomicosis en uñas de los pies. Pero en uñas de las manos y sobre todo proximal, o sea, no en la parte distal, sino proximalmente, hay que buscar la inmunosupresión. ¿Ya? Son datos que hay que tomarlo en cuenta. A veces lo dejamos pasar nada más. Vengo por esto, sí, eso son hongos, toma tu pastilla, toma tu receta y chao, y lo hemos dejado pasar, de repente es un inmunosuprimido. ¿Ya? Son cosas que hay que tener en cuenta. Y la causa, digamos, de inmunosupresión farmacológica más común en nuestro medio es la corticoterapia. Corticoterapia prolongada es casi sinónimo de inmunosupresión, ni hablar. ¿Ya? Entonces, en ese tipo de pacientes está el estrongiloides. ¿Ya? Muy bien. Aquí es todas las anteriores, ¿no es cierto? Porque todas indican inmunosupresión. A ver, ¿cómo respondemos esto de aquí? Dice un paciente varón de 45 años, presenta 6 meses de disminución de fuerza muscular simétrica en miembros inferiores. En la analítica destaca serología positiva para HTLV1. Acá dice HTLV1-2. Es lo mismo. ¿Ya? ¿Qué parasitosis debe de investigarse? Es otra forma de preguntar. ¿Qué cosa buscarían ahí? Tiene HTLV1 y aparentemente desde hace 6 meses está desarrollando justamente una paraparesia espástica tropical, ¿no? ¿Qué parasitosis buscarían? Claro, puede tener cualquiera de ellas, pero la que estamos obligados a buscar es estrongiloides. ¿Ya? Estrongiloides da en este tipo de pacientes. ¿Se va entendiendo? Ya. No se aburran, ¿eh? Falta un montón todavía. Es todo parásito, acuérdense. Ascaris. Ya estamos yendo a lo más común. Vuelvo a repetirles, olvídense de estar averiguando cuánto mide el diámetro del macho, de la hembra, si de verdad, porque esos datos están en los libros. Y si van a estar memorizando ese tipo de cosas, van a perder tiempo. Revisen todas las preguntas que han venido, ese tipo de cosas no les van a preguntar. ¿Que tiene dimorfismo sexual? Perfecto, eso acuérdense, ¿no? Que digamos el macho es de menor tamaño, perfecto. ¿Ya? Pero cosas así muy detallosas, tengan cuidado. Más bien reparen en cosas más importantes. Por ejemplo, que la forma infectante, cuando existe huevo, ¿cuál era? Justamente huevo embrionado, ¿ya? Huevo embrionado. Cuando existía quiste y trofozoito, la forma infectante siempre es quiste, siempre. ¿Ya? No hay forma de variar eso. Y donde existe huevo, es el huevo embrionado, la forma infectante. En este caso del Ascaris es más o menos así. Si se han dado cuenta, para todos los protozoarios, la forma infectante va a ser quiste. O sea, hablemos de amebas. Si les digo, digamos, de la acantamoeba, ¿cuál es la forma infectante? También es quiste. ¿Ya? Porque es ameba, similar a la entamoeba histolítica. Si les dijera de la tricomona vaginalis, ¿cuál es su forma infectante? ¿Qué me dicen? Quiste también, claro, porque es prácticamente lo mismo que hablar de Giardia. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? O sea, eso es lo que quiero, que más o menos hagan un esqueleto para que ustedes puedan ensamblar más cosas ahí. No se trata de que aisladamente uno por uno tengan que leer, ahí van a perder el tiempo. ¿Ya? La idea por eso más o menos era encajar de esa forma. Entonces aquí donde exista huevos es el huevo embrionado la forma infectante. Bueno, aquí no hay mucho que decir, ya ese huevo embrionado ingresa, ¿no es cierto? Llega al intestino, desarrollan las pequeñas larvas, también hace ciclo de luz, ¿no es cierto?
perfora las paredes, busca capilares, regresa a corazón derecho, de corazón derecho lo mismo, pasa por la arteria pulmonar a los pulmones, produce un cuadro pseudoneumónico, ¿no? Síndrome Löfer, hasta que es deglutido nuevamente y desarrolla la forma adulta. Ahora, ¿cuál es la diferencia de este tipo de parásitos? Cuando hablamos de Ascaris, lo normal, no vamos a decir lo normal, lo común, porque normal no es tener el Ascaris, lo común es de que exista un solo parásito. ¿Ya? Un solo parásito. Lastimosamente, en ocasiones también hay hiperinfestación, y aquí ya las cosas son un poco más serias. La hiperinfestación por Ascaris, ¿qué puede producir? Puede producir cuadros oclusivos intestinales, y de hecho que sí los produce. Puede ser que el parásito, cuando todavía tiene dimensiones pequeñas, se introduzca a vías biliares y pueda producir una colecistitis alitiásica. O sea, no tener piedras, pero un cuadro de colecistitis. Puede obturar el esfínter de Oddi y producir, ¿qué cosa? Una pancreatitis. Todo eso está descrito para el caso del Ascaris. ¿Ya? ¿Y quién diría nosotros podemos provocar ese tipo de cuadros si no sabemos manejar bien lo que vamos a administrar? Yo sé que más de uno alguna vez ha recibido la visita de una mamá y les ha dicho, a mi niño, o mi niño está eliminando parásitos hasta por la nariz, o no. ¿Nunca les han visitado en el Serum, por ejemplo? Claro que sí. ¿Ya? Entonces, el no saber dar un antiparasitario puede que nosotros condicionemos un cuadro de obstrucción intestinal. ¿Ya? Eso es lo